Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido, sobre un tema que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Y qué tema es este? Pues las zonas geo o zonas de seguridad reforzada que nos encontramos en drones, sobre todo de la marca DJI. Para unos un problema, para otros una cosa necesaria, pero hoy vamos a desgranarlo, vamos a hablar un poquito sobre ello, de qué tenemos que hacer para poder volar o no volar en este tipo de zonas. Si tenemos un DJI, ¿en qué nos puede afectar a nuestro vuelo y cómo ocurre con otros drones? Como veis, aquí tenemos Unit, Autel, Parrot y ahí arriba tenemos Hussan, y vamos a ver a qué marcas le afecta, a qué marcas no le afectan. Así que no te pierdas el vídeo porque yo creo que es súper interesante para todo el mundo. Hola, soy Leo y esto es el eTechnic, tu canal de drones. Ya sabéis que aquí hacemos tutoriales, revisiones de diferentes marcas de drones: Autel, Parrot, Hussan, Unit, DJI, montones de marcas, de modelos de drones que probamos aquí en el canal, que os cuento mi opinión sincera de uno y de otro dron, que dentro de poquito saldrá el Mini 3 y lo pediremos para poder analizarlo aquí en el canal, que me lo habéis pedido muchos, así que suscríbete, dale a la campanita para no perderte nada, porque vienen montones de tutoriales. Este que os estoy haciendo, que es súper interesante, que yo creo que a todo el mundo le viene genial enterarse un poquito de cómo funciona esto de las zonas geo, sobre todo en la marca DJI. Si en otros modelos y marcas de drones tenemos o no tenemos este problema de zonas geo. Suscríbete, campanita si te gusta el vídeo, like, que ayuda siempre muchísimo a seguir creando contenido. Este es un tema que lleváis mucho tiempo pidiéndome que hablemos de él. Es un tema que para unos es un problema, para otros es una cosa necesaria. Y oye, ahora vamos a ir hablando, vamos a ir desgranando en qué afecta o no afecta, y ya cada uno de vosotros sabrá si es problema o es una cosa necesaria. Ya sabéis que tenemos muchas marcas de drones en el mercado, no solo existe DJI, tenemos Unit, unos drones increíbles, tenéis en el canal varios vídeos, tenemos Parrot, tenemos Autel, tenemos Hussan, tenemos Fimi y tenemos DJI, como hemos dicho anteriormente. ¿En qué drones solemos tener el problema con estas zonas geo? Una consulta que ya os digo que hay tanto aquí en los comentarios de YouTube, que si queréis preguntar cualquier cosa, para eso están aquí abajo. Ponedme qué os parece el vídeo, qué os parece este tema de las zonas geo, si para vosotros es un problema o es una cosa buena que lo tenga vuestro dron. Y oye, podéis seguirme en Instagram y en Facebook, que si buscáis el eTechnic lo vais a encontrar fácilmente, y si no, aquí en la descripción del vídeo, abajo del todo, después de los enlaces del material que suelo utilizar para los vídeos y de los drones que os recomiendo, ahí tenéis los enlaces para poder acceder directamente al Instagram del canal o al Facebook del canal, y a un grupito de Facebook en el cual os ayudáis entre vosotros mismos, que hay 3000 y pico compañeros que se preguntan y se ayudan unos a otros. Yendo al kit de la cuestión, prácticamente este es un problema que encontramos en la marca DJI. Ahora vamos a hablar un poquito de las otras, pero vamos a centrarnos primero en DJI porque es la marca en la cual tenemos estas restricciones tan fastidiosas de vuelo. Hay veces que te vendrán bien porque tú no sabes que es una zona restringida y de golpe te va a saltar la alerta o no te va a permitir despegar tu dron, y oye, por seguridad viene muy bien. No nos vamos a engañar, pero claro está que llega un momento en el cual ya te tienes que pensar: soy adulto, trabajo profesional o por hobby directamente, pero he pedido permiso para poder volar en un espacio CTR, he pedido permiso para volar en una zona CEPA, he pedido permiso para volar allí, o directamente ni es zona CEPA, pero DJI no sabemos por qué lo interpreta como zona restringida de vuelo, porque no acierta al 100%, no es exactamente igual, por ejemplo, aquí en España, que el mapa de Naire Drones. ¿Qué ocurre cuando llegamos a esa zona de vuelo en la cual he pedido permiso? Voy a hacer un trabajo profesional o voy a hacer mi vídeo por hobby, lo que tú quieras, y has solicitado permiso, pues que tu dron directamente, si estás en un tipo o otro de zonas, te va a hacer o una alerta o directamente no te va a permitir ni siquiera despegar tu dron. Vamos a echarle un vistazo en la app para que veáis qué tipo de zonas tenemos en DJI.
Lo primero, para poder acceder a ver este tipo de zonas, que os aconsejo que antes de ir a volar le echéis un vistazo por si acaso va a resultar que llegas a tu zona de vuelo y no puedes volar, es entrando aquí arriba a la izquierda, que sale como ese simbolito del GPS que pone zonas de advertencia reforzada. Entramos ahí y nos va a salir un mapa. Vámonos a una zona que tengamos los tres tipos de zonas que nos podemos encontrar, y como estáis viendo las tenemos de color rojo, azul o naranja. Si marcamos por ejemplo en las de color naranja, ya veis que te sale directamente una leyenda que te pone: se mostrará un mensaje de advertencia al volar drones en esta zona, sigue los mensajes del sistema para volar en esta zona. Directamente lo que te va a saltar es una alerta diciéndote que estás en una zona de proximidad a una zona restringida del mapa. Si marcamos en la zona azul, ya veis que aquí ya nos pone zona de autorización. Necesitas autorizar a la app para poder despegar en esta zona. No tienes que pedir autorización a nadie. Ya veis que te sale abajo lo de solicitar desbloqueo. Vamos a necesitar un desbloqueo de esta zona geo. Si leéis la leyenda, al volar en esta zona se mostrarán alertas del sistema e información sobre restricciones de vuelo. Proporcionar la autorización solicitada para continuar volando. Tenemos que solicitar autorización. Y la zona roja, que directamente es zona restringida, no te va a permitir ni despegar tu dron a no ser que hayas solicitado el desbloqueo de esta zona geo ADJI. Como veis aquí abajo ya te pone solicitar desbloqueo, que te explica cómo va: zonas restringidas, zona de altitud restringida, zona de autorización, zonas restringidas de regulación y zonas permitidas de vuelo. Tendríamos que solicitar la autorización para poder volar en esta zona. Esta autorización es instantánea. Llego a la zona de vuelo, me sale la alerta, la pido y me la dan al momento. Pues no, por eso digo que hay que ser previsor, porque hay veces que te la dan en un día, hay veces que tarda varios días, hay gente que incluso le ha tardado semanas en llegarle el desbloqueo de esa zona geo, y vosotros imaginaros que habéis pedido permiso, os desplazáis con todo vuestro equipo a la zona de vuelo en la que vais a realizar ese trabajo, y cuando llegas allí no puedes siquiera despegar tu dron. Pero es que ya no es eso. Si estamos en una zona de alerta y rebasamos a la zona restringida de vuelo, nuestro dron directamente va a aterrizarse en esa zona. Tener mucho cuidado, porque si rebasamos estas zonas, nuestro dron va directamente a aterrizarse, porque es una zona que para él está prohibido el vuelo de aeronaves. Nada más rebasarlo, vais a ver que te sale ya el aterrizaje automático de tu dron, con el siguiente peligro que eso conlleva. Mucho cuidado. Ser previsores si vais a ir a volar, sobre todo si tenéis drones de la marca DJI. Prever esto no ocurre en todos los sitios. Ya os digo que hay que mirar el mapa de Naire Drones y después tenemos que mirar la app de DJI para que cuando lleguemos a hacer nuestros trabajos no tengamos estos problemas. Vamos a hablar de otras marcas. ¿Qué ocurre con otras marcas cuando vamos a hacer este tipo de vuelos? Si nos afecta igual o no nos afecta. Vamos a empezar con Hussan. ¿Qué ocurre con Hussan cuando vamos a una zona de vuelo restringida o a un CTR? Pues absolutamente nada. Ni te saltan alertas, te permite el despegue tranquilamente, ya es responsabilidad tuya. Ahora al final del vídeo hablaremos un poquito de qué me parece a mí, si está bien o no está bien el tema de las zonas geo, pero si tú eres responsable, te permite directamente despegar sin ningún tipo de limitación en zonas geo, en ningún sitio, para tu dron. O sea, puedes volar donde tú quieras tu dron bajo tu responsabilidad. Si nos vamos a FIMI, exactamente igual, lo podemos volar donde nosotros queramos bajo nuestra responsabilidad. No tenemos el problema de las zonas geo. Drones de la marca Parrot, como este Parrot Anafi, que tenéis varios vídeos también en el canal por si los queréis ver, tampoco tenemos el problema de las zonas geo. Básicamente, hablando claro y pronto, es en DJI donde podemos encontrarnos con este problema o con esta cosa buenas para otras personas. Pero no vas a tener problemas, eso sí, bajo tu responsabilidad el vuelo.
Autel. En Autel, ¿qué ocurre cuando entramos en una zona geo, una zona de restricción para el vuelo, que nos va a salir una alerta, nos avisa que estamos en una zona restringida, pero nada más que eso? Puedes despegar tu dron, puedes volar tranquilamente tu dron, no vas a tener ningún problema, ya es responsabilidad tuya saber si puedes o si no puedes volar, si tienes solicitado o no solicitado permiso para esa zona. Pero que sepáis que con el Autel Nano, Nano Plus, Little Plus, el Evo 2 Pro, Evo 2 RTK, el Evo este que parece el Phantom, no me sale el nombre ahora, el Evo 1, no vais a tener el problema con las cenas geo como te ocurre con DJI. Aquí veis uno de mis drones favoritos, me encanta volarlo, este Sacóptero de la marca Unit. También sabéis que tenemos drones más pequeños de esta marca, como el Mantis Q o el Mantis G, pero aquí tenemos el Unit Typhoon H3, que tenéis vídeo en el canal, y en este exactamente igual que las marcas anteriores. Cero problemas a la hora de volar en zonas geo. Así que vamos a sacar una conclusión final de este tema, que me parece a mí si está bien o no está bien. Pues después de ver el vídeo ya sabéis que prácticamente este problema es un problema endémico de la marca DJI, problema o no problema, ya sabéis que cada uno opinará de una o de otra forma, que oye no, que es necesario que lo tengan, las demás marcas no me gustan porque no lo tienen, o oye no me gusta DJI porque tiene esto, yo me quedo con Unit, Parrot, Autel, Hussan o Fimi, que no tengo ese problema a la hora de volar en zonas geo. Sé que hay que ser conscientes que es un fastidio bastante grande cuando vas a hacer un trabajo, como se te olvide desbloquear la zona geo, no vas a poder realizarlo, es un fastidio bastante grande, pero es una cosa buena, es una cosa mala, ya esa interpretación de cada uno, es un problema o es un beneficio, cada uno tiene que pensar si le interesa que lo tenga o no le interesa que lo tenga su dron. Lo que sí hay que ser conscientes que DJI lo tiene, que si vas a volar en este tipo de zonas, míralo antes en el mapa que te aparece en la app, no va a ser que tengas problemas y no puedas volar tu dron porque directamente no te permite volarlo, o porque te sale la alerta, rebasas a la zona restringida y te va a aterrizar tu dron, con el consiguiente problema que te puede generar eso. Mucho cuidado con las cosas que hacéis, al final hay que ser adultos, hay que ser responsable con lo que hacemos. Si tú vas a volar a mitad del campo, no creo que tengas problema nunca con el tema de las zonas geo. Y oye, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado dudas, cualquier cosa, cualquier duda que os quede, si os parece bien o mal este tipo de zonas geo, en los comentarios, que para eso están aquí abajo. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.